Ok, la clase siguiente corresponde a analizar el fenómeno de la luz. Entonces, para estudiar la luz, nosotros vamos a ocupar la aproximación que ocupamos en óptica, donde nosotros decimos de que, bueno, vamos a representar los frentes de onda de luz como estos rectángulos que aparecen acá, y entonces vamos a suponer que la luz viaja en línea recta, esto para los medios que sean uniformes. Y por lo tanto, la luz la vamos a representar con estas flechas naranjas que le llamamos rayos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es analizar distintas propiedades de los lugares por donde va a propagarse la luz. Entonces, la aproximación que nosotros vamos a tomar, la de rayo, es solo cuando la abertura del objeto, por ejemplo, aquí tengo esta rendija, la abertura es mucho mayor que la longitud de onda, o como dice aquí, la longitud de onda de la luz es mucho menor que la abertura. Entonces, en ese caso, nosotros podemos ocupar la aproximación de estos rayos. Pero también puede ocurrir que la abertura tenga un tamaño más o menos igual a la longitud de onda. Y cuando ocurre esto, entonces a la luz le ocurre un fenómeno que se llama la difracción. Entonces va en línea recta, cuando atraviesa la abertura, entonces se difracta y obtenemos esta expansión que tiende a ser un poco radial en esta parte de acá. Y en el caso extremo, tenemos el cuando la longitud de onda es mucho más grande que la abertura. Y en ese caso, entonces, lo que va a ocurrir es que esta abertura se comporta como si fuera una fuente puntual de ondas, como que desde aquí estuvieran naciendo estas ondas circulares. Entonces, la luz tiene distintos fenómenos. El primer fenómeno que vamos a estudiar es la reflexión. Esta es la reflexión. Entonces nosotros tenemos que, para este caso, vamos a utilizar los rayos de luz, ¿cierto? Y vamos a ver que hay dos medios. Entonces, cuando la luz encuentra un medio distinto, entonces rebota, ¿cierto? Y se refleja todos los rayos de manera paralela. Esto es el caso en el que nosotros tenemos una superficie que vamos a llamar lisa, como un espejo, por ejemplo. Entonces, cuando ocurre eso, nosotros tenemos lo que vemos en los espejos, ¿cierto? Una reflexión especular. Una superficie la vamos a considerar lisa cuando, si bien tiene irregularidades o poros, estos son mucho más chiquititos que que la longitud de la onda de luz que incide sobre él. Por otro lado, también podemos tener la reflexión difusa, y en este caso, la superficie va a tener algunas irregularidades que son mayores a la longitud de onda. Entonces, los rayos van a chocar, pero no van a reflejarse de manera paralela entre ellos, sino que para todos lados. Así que podemos tener distintos ángulos para estos rayos reflejados. Y en general, si tenemos una superficie lisa, existe una ley que se cumple. Si yo tengo acá a la izquierda un rayo incidente que va hacia el otro medio, ¿cierto? Este se va a reflejar en otro ángulo. Al primero le llamamos teta 1 y al segundo le llamamos teta 1'. Y si aquí está la superficie y yo trazo una recta imaginaria perpendicular a la superficie, a esa es la normal. Entonces comparamos el ángulo del rayo incidente con la normal y se tiene siempre que en este tipo de reflexiones los ángulos en realidad son el mismo. Entonces, además de esto, tenemos que el rayo incidente y el rayo reflejado están en el mismo plano. Ahora, nosotros podemos estudiar también algo que se llama la retroreflexión, que solo se los voy a nombrar, que esto ocurre
cuando esta reflexión en vez de tener un ángulo, sino que va paralela la incidencia y la reflexión ocurre, digamos, antiparalela, que es lo que pasa con las cosas reflectantes que ustedes tienen. Y en el caso de la misión de la NASA Apolo 11, dejaron unos artefactos que pueden buscar en internet, que se llaman retroreflectores. Y entonces desde la Tierra se puede enviar una señal, un láser, por ejemplo, y se puede medir la distancia a la cual está la Luna. Un segundo fenómeno que tenemos es la refracción. Este fenómeno es conocido, por ejemplo, cuando vamos a la playa o estamos en una piscina y vemos algún objeto que se hunde. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos que la luz pasa de algún medio hacia otro, parte de la energía se va a reflejar, ¿cierto? Igual que el fenómeno que estábamos estudiando anteriormente, con el mismo ángulo respecto a la normal, pero lo que pasa es que también otro porcentaje se va a transmitir a través del otro medio, ¿ya? Y entonces, al estar en otro medio, resulta que esta luz o este rayo de luz, rayo incidente, va a experimentar cierta desviación. Puede ser más cerca de la normal o más lejos, pero lo importante es que en la refracción, el rayo que se transmite al otro medio cambia su dirección. Ahora, el rayo incidente, el reflejado y el refractado también se encuentran en el mismo plano. Entonces, este ángulo que vamos a llamar θ2 es el ángulo de refracción. Y este ángulo de refracción depende de dos cosas. Primero, del ángulo de incidencia, el θ1, y también de las propiedades de ambos medios. Entonces, nosotros encontramos una ley que vamos a estudiar después, pero que puedo adelantarles que existe una relación entre los ángulos y las velocidades de la luz en dichos medios. Y esa está dada por esta relación, que el seno de teta 2 a razón del seno de teta 1 va a ser igual a la velocidad del de la velocidad del medio 2 con respecto a la velocidad en el medio uno. ¿Ok? Entonces, los medios pueden tener distinta densidad y eso está relacionado a qué tan rápido entonces viaja la luz a través de ese medio. Veamos el primer caso. Aquí tengo desde el aire al vidrio. Entonces, digo que estoy desde un medio rápido como el aire y voy a pasar a un medio como el vidrio que es más lento. Entonces, cuando ocurre esto, si la luz pasa de un medio donde viaja, llega a un medio donde va a viajar más lento, lo que ocurre es que el rayo se va a inclinar respecto a la normal. Si aquí está la normal, se acerca. El teta 2 es más chiquitito, por lo tanto. Y entonces el ángulo de refracción disminuye. Y en el caso contrario, si ahora vamos desde un medio donde viaja más rápido, es decir, vamos desde el vidrio, viajamos hacia el aire, este rayo lo que va a experimentar es que respecto a la normal, el ángulo θ2, el rayo se va a alejar y por lo tanto el ángulo θ2 va a ser mayor. O sea, el ángulo de refracción aumenta. Ahora, un parámetro importante es el índice de refracción, que vamos a llamar n, y se define como la razón entre la rapidez de la luz en el vacío dividida por la rapidez de la luz en dicho medio. Por ejemplo, si estamos en vidrio o estamos en el aire o en el agua. Estos índices de refracciones siempre son mayores o iguales a uno. Nunca pueden ser menor que uno. En general, nosotros sabemos que la luz se desplaza más lentamente en materiales que en el vacío. Entonces, en el vacío, que realmente es difícil encontrar vacío, pero en el vacío se propaga más rápido que en cualquier otro material, que en cualquier material. Luego, entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Si tenemos la luz que va a pasar por dos medios, ¿cierto? Entonces, al pasar la luz de un medio a otro, lo que ocurre es que la frecuencia de la luz no cambia, sino que lo único que cambia va a ser la longitud de onda.
Por ejemplo, aquí teníamos una longitud de onda 1 y luego esta longitud de onda se hace más pequeña, pero la frecuencia se mantuvo igual, permanente. Y entonces hay una relación muy importante que se da entre la longitud de onda, frecuencia y la rapidez, que dice que la rapidez es igual al producto entre la longitud de onda por la frecuencia. Y entonces si yo tengo dos medios diferentes como estos de acá, yo tengo que la velocidad en el medio uno va a ser la longitud de onda del medio uno por la frecuencia y la rapidez en el medio 2 va a ser igual a la longitud de onda en el medio 2 por la frecuencia. Ambas en la misma frecuencia porque no cambia. Entonces uno puede dividir estas dos cantidades, ¿cierto? Y entonces uno dice que encuentra una relación entre la densidad, entre las longitudes de onda y los índices de refracción, que está dada por esta relación. Van cambiadas. Entonces, en el fondo lo que uno dice es que el producto de la longitud de onda por el índice de refracción en un medio es igual al producto de la longitud de onda por el índice de refracción en el segundo medio. Y en el caso especial del vacío, nosotros tenemos que el índice de refracción vale 1, entonces podemos despejar el índice de refracción en función de las longitudes de onda. Bueno, y todo esto da origen a una ley muy conocida que se llama la ley de Snell, que va a relacionar los ángulos de incidencia con respecto a los índices de refracción para dos medios distintos. Entonces, el n1 por el seno de teta 1 es igual al n2 por el seno de teta 2 para dos medios distintos. Y esto es lo que vamos a ocupar en los ejercicios que vayamos a desarrollar.